¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen. Durante la próxima hora y media vamos a informar sobre todo lo que sucede en el acontecer legislativo, en el Congreso en general, en la Cámara de Diputados en particular, en vísperas de una sesión especial, la primera sesión especial del año, que ha sido pedida por la Sesión de mañana. poco. Va a haber muchos pedidos de palabra, va a ser todo bastante sencillo, va a ser un trámite. Bueno, en definitiva, lo más importante es que haya sesión, que se empiece a debatir este tema tan importante como la movilidad jubilatoria y en definitiva saber, con tantos proyectos presentados, cuál va a ser la idea definitiva y definitoria para que ese cálculo que se hace para que los jubilados nunca pierdan con la inflación pueda ser, aunque sea, mucho más favorable de aquí en adelante. Y también hablaremos seguramente de varios proyectos que se siguen presentando sin la conformación por ahora de muchas comisiones que restan conformarse o armarse con las autoridades. Ese es un tema, bueno, que viene, que es la conformación de todas las comisiones. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Fabián Goldman. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, José, buenas tardes, Gonza. Bueno, noticias frescas de Casa Rosada, charlando con una fuente que tiene ingreso al despacho del presidente Javier Milei, señalaba que ellos no quieren que se realice mañana la sesión de esa manera y con ese énfasis marcado, y en ese sentido van a apuntar a que se conforme en las próximas horas la comisión que tiene que tratar justamente la movilidad jubilatoria. Entiendo que es la de previsional y quizá la de presupuesto, sean esas comisiones que de alguna manera lleven adelante el tratamiento en una corrida contra la hora, teniendo en cuenta que hoy a la tarde se reúne, por ejemplo, a las 6 el bloque de diputados de Unión por la Patria para definir la postura frente a esta sesión. Y en otro orden de cosas, con respecto a la conformación de las comisiones, esta misma fuente me confirmó que en los próximos días seguramente se empezará a conocer los titulares de cada una de ellas, planteándole aquella idea del presidente Javier Milei de quizá la posibilidad de no gobernar con el Congreso. Bueno, está planteado entonces que efectivamente se llamará a conformar las comisiones, no está muy claro, pero seguramente será en los próximos días. Hay más información para este boletín, pero lo pasamos para más adelante, si te parece. Vamos a ir dosificándola, toda la información, venimos cargadísimos de información, porque, bueno, a propósito de la movilidad jubilatoria, bueno, ayer hubo pronunciamientos del radicalismo y que en algunos casos tienen que ver con el tema de los decretos y en algunos otros casos tienen que ver con la movilidad jubilatoria. Pero bueno, vamos a ver, como decía Fabi, vamos a dosificar un poco la cantidad de informativa y primero vamos a ir con una síntesis de lo que fue la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorno. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, me habían hecho de hecho la pregunta aquí en la sala, pero bueno, como no había ocurrido la reunión, no les pude dar ningún detalle. Se reunió con empresarios, se reunió con supermercadistas para conversar sobre la evolución de la inflación. En la misma se han reconocido suba de precios por encima de la expectativa de inflación o de lo que terminó ocurriendo, y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era un escenario catastrófico, escenario que no ha ocurrido. Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y en esta línea se ha tomado la determinación, detalles que les voy a dar o les vamos a transmitir o les vamos a hacer llegar durante el día. Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios han subido más de lo debido, para acelerar esa normalización en los precios.
Escuchábamos un poco de lo que decía esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, que anunció justamente el tema de la apertura de las importaciones de productos de la canasta básica. Para hacer alguna síntesis de los temas que anunció, bueno, el gobierno decidió implementar medidas para mejorar la competencia y apuntar a la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos. Y bueno, a partir de eso, el Banco Central va a reducir el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal. Y pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días. También se determinó suspender por el plazo de 120 días el cobro de la percepción del IVA adicional e impuesto a las ganancias e importación de los productos de los medicamentos. Bueno, esas son algunas de las medidas que también, bueno, la intención del gobierno, y según lo que decía el vocero Adorni, es alentar la importación de productos de la canasta básica cuyo precio del mercado local sea superior al precio internacional, lo que va a contribuir, según el gobierno, a una mayor competencia y, en consecuencia, a una caída de la inflación y en el nivel de precio de estos productos. Esos son algunos de los anuncios que formuló el vocero presidencial esta mañana. Veremos, esta es una medida que, bueno, obviamente desde la oposición ya hay algunas repercusiones que se han conocido. Sí, porque es una medida que además va en contra de lo que venía inclusive proponiendo el propio gobierno, en el sentido de que el mercado se regula solo. Y además, teniendo en cuenta con quién se reunió, que fueron los supermercados más importantes del país, que a su vez seguramente serán importadores de esos mismos productos, con valores inferiores a lo de la producción nacional, esto no augura un buen pronóstico para todo lo que es la industria argentina de alimentos. Políticas como esta la hemos vivido y creo que ahí hay un talón de Aquiles para muchísima gente que puede ver peligrar su trabajo, ¿no? Es una discusión que hay que darla, me parece, porque el gobierno alienta, por supuesto, que bajen los precios, pero sin, de alguna manera, teniéndole miedo a la regulación, pero de alguna manera los está regulando, porque si efectivamente los importa, se va a producir, digamos, un shock en función de lo que se produce en el país y lo que no se produce. Hay productos alimenticios que se van a seguir produciendo porque se exportan a mansalva, la industria aceitera, el arroz, la harina, pero otros de quizá Ahora estaban haciendo la comparación los otros días, no sé si vieron, el tema del papel higiénico, que cuesta más barato en España o en Francia que aquí en la Argentina en estos momentos. El papel higiénico y el rollo de cocina son dos utilidades del día a día y que han subido su precio desde cuando, desde el año pasado. Sí, vienen aumentando continuamente y bueno, y los últimos saltos han sido bastante grandes. Así que habrá que ver si efectivamente redunda en beneficios. Uno recuerda la publicidad de la dictadura, José, de la silla, ¿no? El personaje que agarraba una silla importada nacional, sí, la tiraba y se rompía y agarraba una extranjera y decían qué buena. Bueno. Sí, habrá que ver cómo avanza esta discusión. La intención del gobierno es avanzar contra la inflación. Ayer, justamente, en este raid mediático que está haciendo el presidente Javier Milei, en la víspera hablaba del tema de la inflación, hoy volvió a hacerlo, volvió a referirse. Hoy se refirió en particular al tema de los salarios, que dijo que están muy bajos, reconoció. Y en materia de la inflación, él hablaba de que una fuerte baja que se estaba dando y que alertaba sobre lo que podía haber, lo que vienen anunciando algunos de los economistas que analizan este tema, estas cuestiones, que puede haber un respingo en materia de inflación durante el mes de marzo, el mes en curso. Y ahora cuando terminemos el programa, exactamente va a estar el índice de inflación del mes de febrero. El gobierno apuesta que sea aproximadamente un 15%. La expectativa está puesta allí. El presidente que viene señalando que ha logrado contenerla, que ha logrado bajarla de 25 a 20 y ahora estaría en 15. Y después el otro tema, no sé si querés que avancemos ahora, que tiene que ver también con el Congreso, es lo que se refiere a la situación en Rosario, José. A ver. Porque allí, hoy en la conferencia de prensa, Manuel Adorni habló de algún anticipo que tiene que ver con
modificaciones o alguna propuesta diferente con respecto a la situación relativa al tráfico de drogas en la ciudad donde nació la bandera. Y en ese sentido, hablando también, reitero, con una fuente muy alta de Casa Rosada, y que lo dijo el propio presidente de la Nación durante la entrevista, y tiene que ver con la preparación de una nueva ley que va a ser notificada durante esta semana por el ministro de Defensa, Luis Petri, sí, y que tiene que ver con una medida que no llegue a poder de alguna manera, que esté a medio de camino entre lo que sería un estado de sitio y la posibilidad de la intervención efectiva de las Fuerzas Armadas. sí, sí, Modificar la ley interior que impide la utilización del ejército o la marina o la fuerza aérea en conflictos de seguridad interior y lo limita solamente a la provisión de logística para aplicar la posibilidad de que trabajen en el territorio. Una cosa que reiteramos, está vedada por 3 leyes, el conjunto de 3 leyes, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa de la Democracia y lo que tiene que ver con también la participación en las investigaciones a nivel nacional de inteligencia. Claro, la Ley de Seguridad Interior es del 91, por lo menos fue reglamentada en enero del 92. Bueno, veamos qué decía sobre el tema del narcotráfico el diputado Cristian Castillo ayer hoy en diálogo con Horacio Embol. Obviamente, lo primero, lamentar los asesinatos, la solidaridad con los familiares, 4 laburantes, ¿no? Que con ese sello de matamos a cualquiera, pero que tiene razones multicausales, ¿no? Y que el abordaje meramente de la militarización que quiere llevar adelante el gobierno nacional es muy peligroso. En primer lugar, porque hay un negocio financiero del narcotráfico que no se afecta. Es más, cuando en el gobierno de Macri se votaron la SAS, que fue la ley para simplificar la creación de empresas, enseguida los cárteles narcos de Rosario crearon nuevas empresas para el lavado de dinero. Y eso, si no lo tocas, es muy difícil desarmarlo. El diputado Cristian Castillo, diputado de la izquierda, y bueno, y Fabián hablaba del tema de la ley, de la propuesta para modificar la ley de seguridad interior. Sobre el tema, hoy se expresó el presidente Javier Milei durante una entrevista que tuvo con el periodista Chiche Helblum, y él hablaba de, bueno, lo que a la Libertad Avanza. Él tiene su propio bloque, su propio partido, Avanza Libertad, y bueno, finalmente, bueno, ahí sentado a la derecha del presidente de la Nación, confirmó que bueno, ya se integró. Ya, entonces, cuando hablamos de la Libertad Avanza, vamos a hablar de 39, hay que acordarse del número, 39 diputados, una cosa que era formalmente, en realidad no, eran 38, pero en la práctica sabemos que hay un grupo de legisladores, que creo que son 9 más o menos, que son los que en general votan en consonancia con la Libertad Avanza. Muchos no han votado porque tampoco hemos tenido muchas sesiones. Hablando de sesiones, mañana volvemos sobre el tema. Mañana vamos a tener, se supone, la primera sesión del año. Una cierta facilidad también porque en algún momento, por lo menos cuando empezamos a ver este congreso tan variado, en algún momento decíamos, bueno, la libertad avanza, avanza libertad, que era el nombre cambiado, nos básicamente. Simplifica un poco ahora. Nos simplifica un poco, pero entendemos que igual José Luis Espert, que además ha sido designado como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algo tan importante con todo lo que viene. Recién hablaba, por ejemplo, Fabi, de lo que espera el oficialismo, ¿no? Tratarlo en las comisiones. Una de ellas es la de previsión, y la otra obviamente que tiene que ser la de presupuesto y hacienda. Obviamente lo que en su momento se dijo fue, bueno,
lo de José Luis Espert era como un secreto a voces, ¿no? Era como parte del bloque al ser designado como presidente de una comisión tan importante, con una relación que por momentos no había sido la mejor entre Espert y Milei, que estuvieron distanciados en algún momento cuando ambos eran diputados y que después, ya más cerca de la época electoral, han tenido una relación muy buena como la que tienen actualmente. Y de aquí en adelante veremos todo el protagonismo que va a tener Presupuesto y Hacienda con proyectos que avanzan, muchos que se van presentando durante el mes de marzo. Ya en pocos días hemos tenido un buen tocón de hojas presentadas con distintas iniciativas, y una de ellas, bueno, fue justamente la del diputado López y de la coalición cívica, parte de Hacemos Coalición Federal, que de hecho el nombre coalición viene de la coalición cívica, y que propone para mañana esta sesión, que en teoría y en principio tienen que tener el número para comenzar de 129. Y bueno, yo me quedo analizando el tema de lo que decía recién al principio Fabián respecto de, bueno, la intención oficial o el pedido oficial que no haya sesión mañana. Me parece que en principio, por lo que se ha podido porotear un poco respecto en las cámaras, está la cuestión de que hay número como para habilitarle el tratamiento de esta reunión. Recordemos que el tema de la movilidad jubilatoria figura en la ley de bases, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El tema figura puntualmente en el título 5 de lo que ha trascendido, el borrador que ha trascendido, y ahí aparece la movilidad de las prestaciones previsionales y prevé el oficialismo, esa sería la intención, la modificación de la fórmula previsional con ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición, porque lo que está en discusión un poco es la cuestión de qué manera se hace el empalme, o sea, el tema de la actualización por mes y según el IPC, fenómeno, está perfecto, porque así los jubilados no perderían, pero la intención es que no pierdan los que fueron 2 meses muy, muy duros, que fueron diciembre y enero. Sobre todo enero. Y a propósito de esto, hoy el periodista económico Ismael Bermúdez en un tuit puso oficial: los haberes previsionales no alcanzados por los bonos mostraron una reducción real, escuchá la cifra, de 43% durante el primer bimestre de 2024, o sea, enero y febrero, sin ningún tipo de actualización, salvo ese bono pequeño, mejor dicho, los que no tienen actualización, los que están por arriba de 165.000 pesos, que es el límite, 43%. Mientras que la pérdida de los haberes mínimos con bono incluido fue de casi 28%, 27,8%. Estamos hablando de que esta es justamente la discusión que está puesta en vilo entre los que quieren convocar a la sesión de mañana y el oficialismo. Si van a poder recuperar esta pérdida de estos dos meses, este descalce entre la antigua fórmula y la nueva, porque indudablemente la diferencia va a ser sideral, y muchos dicen que justamente el déficit cero se alcanzó, mejor dicho, están los papeles, están las constancias, fundamentalmente a bajar la transferencia en lo que hace a los haberes jubilatorios. Y en ese sentido habrá que estudiar y escuchar muy bien qué es lo que el gobierno le puede llegar a ofrecer a la coalición cívica de aquí a mañana, que es una de las impulsoras, como vos bien dijiste antes, José, para llevar adelante la sesión. Si hay algún tipo de diálogo efectivo con José Manuel López, el titular del bloque, el ex bloque presidido por el Lilita Carrió, y si allí este diálogo puede llegar a decir, bueno, no nos sentamos, bajamos la sesión y vamos directamente a discutirlo en la comisión previsional y la de presupuesto. Sí, lo que propone, para que se entienda, es este empalme, además de lo que es la actualización mensual del IPC, es de un 20,6%. Generalizado el empalme, justamente para que no se pierda un porcentaje bastante generalizado de lo que fue la inflación de diciembre y enero. Por lo menos este es el proyecto por el cual se tiene esta iniciativa la coalición cívica, o Hacemos Coalición Federal, que en definitiva es el bloque de Pichetto y el cual conforma justamente el diputado López. Pero bueno, veremos si en definitiva, como dice Fabián, se llega a una charla, se sientan y
avanzan no en una sesión directa, sino más bien primero en la comisión para discutir. Porque recordemos que mañana lo que va a hacer, en todo caso, la Cámara no va a sacar una nueva fórmula jubilatoria, para ellos necesitan una mayoría especial que no tienen. Entonces, por más que se junte toda la oposición, no alcanza a reunir los 2/3. Entonces, lo que se va a hacer es un recurso del que hablábamos ayer, que hablábamos todos estos días, que era establecer un emplazamiento al oficialismo para que convoque a las comisiones con fecha determinada. La fecha se le va a poner mañana, justamente para que empiecen a tratar ese tema. O sea que, en definitiva, es muy difícil que pueda revertir esa reunión que se va a hacer mañana. Me queda la duda respecto de lo que la intervención ayer del radicalismo, que en una de las comunicados que se conocieron después de una reunión que hubo del bloque, bueno, se expresaron y pidieron puntualmente que intimaran al oficialismo para debatir el tema de la movilidad. Y respecto en uno de los párrafos del comunicado decían, bueno, justamente cuestionaban al oficialismo por dormir el Parlamento y evitar ser controlado, y decían, alertaban sobre, sin cuestionar el pedido de sesión especial que hacía otra parte de la oposición, pero decía que el riesgo de esos pedidos de sesiones especiales es que al no juntar los 2/3 no logren resolver los temas que se buscan y bueno, terminar defraudando a las expectativas que pueda llegar a haber. Por eso el planteo de que es posible que justamente lleguen a un acuerdo y vayan a la comisión directamente, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino el propio de Loredo. Llamó ayer a la sensatez de generar la comisión y trabajar en la comisión para avanzar en la resolución justamente de este tema. Con lo cual, bueno, están ahí las cartas sobre la mesa y la posibilidad efectiva de que no haya sesión especial. Las dudas nos las sacaremos justamente mañana, tal vez antes de las 12 o a lo mejor durante el transcurso del día, si las negociaciones prosperan. Yo lo veo dificultoso evitar que pueda llegar a haber sesión, pero no es para descartar, justamente a propósito de esta advertencia que hacían desde el propio radicalismo. Pero bueno, de todo eso seguiremos hablando inmediatamente después de esta muy breve pausa. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, vemos imágenes del temporal que se abate sobre el área metropolitana desde anoche. Bueno, es intenso, es una lluvia que estaba prevista, pero lo que no estaba prevista que afuera que cayera todo el agua que está prevista para el mes de marzo. O sea, es la lluvia más intensa que se recuerde en muchísimos años, según han establecido las autoridades justamente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ha sufrido bastante las inclemencias del temporal, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, se han visto imágenes muy complicadas de las consecuencias del temporal y bueno, a partir de eso uno podría llegar a ponerse a hablar del tema de las inversiones y la necesidad de contar con los elementos puntuales para hacer frente a estas situaciones, pero bueno, nos vamos a dispersar demasiado. Ahora la actualidad está en lo que veníamos hablando desde el principio, que es el pedido de sesión pedido por el bloque Hacemos Coalición Federal, y para hablar sobre ese tema estamos con un invitado, Óscar Agos Carreño, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, diputado.
Gracias, José, gracias por la invitación a este día de lluvia. Usted es diputado del PRO dentro de Hacemos Coalición Federal. Bueno, vamos a decir, es del bloque Hacemos Coalición Federal, pero todavía usted es actualmente presidente del PRO. No nos olvidemos que Mauricio Macri lo eligió a Pichetto como candidato a vicepresidente en su fórmula en 2019, y hay varios diputados del PRO que responden a los gobernadores del PRO, que son los que han ganado elecciones de mi partido el año pasado. Por lo tanto, creo que hay mucho del PRO dentro de nuestro bloque, así que es difícil ponerse a valorar. Hoy Patricia está dentro del gobierno, es complejo hoy ver identidades. Lo importante es que trabajemos para la gente con el cambio que la gente votó. Después volvemos al PRO, pero ahora vamos a ver lo que va a pasar mañana. Ustedes, el bloque de ustedes justamente es el que ha pedido esta sesión especial para mañana. Al principio del programa hacíamos referencia, bueno, a un pedido especial del Gobierno Nacional para desactivar esta sesión. ¿La sesión se hace o no se hace? ¿Qué es lo que se puede calcular? Nosotros vamos a tener una reunión de bloque esta tarde. La mayoría de nuestros diputados son del interior, así que nos vamos a reunir esta tarde para valorar todo lo que hemos hablado con distintas personas este tiempo. La verdad que creemos que lo más importante es que además visibilicemos este tema, lo discutamos seriamente, porque seguimos viendo que todo viene siendo por Twitter, por la agenda que marca el gobierno, y en general está faltando mucho de lo social ahí. Estamos viendo que lo social está absolutamente abandonado. Queremos ayudar en el cambio, queremos ayudar a rediscutir la ley ómnibus, pero tenemos que entender de que no pueden esperar los jubilados al Pacto de Mayo para recuperar lo que se le licuó en este tiempo. Y entendemos que el recibo de haberes del mes que viene tienen que tener sí o sí una mejora que les permita llegar a fin de mes y tener el mínimo de dignidad necesaria para sobrellevar este tiempo de crisis, que entendemos que todo el mundo la está pasando mal, pero los jubilados, el gobierno no lo está priorizando. Por eso para nosotros es muy importante intentar desde el Congreso, no tanto marcarle la agenda al gobierno, pero sí discutir aquellas cosas que el gobierno no prioriza, y es por eso que hemos pedido esta sesión. Trascendió durante los últimos días, y a partir de la reunión que hubo con los gobernadores el viernes pasado, un borrador de lo que va a ser la nueva ley de bases, y ahí figura el tema de la movilidad jubilatoria. El título quinto creo que era el que establece que, bueno, una actualización mensual y que tuviera 10 puntos se le agregarán a esa nueva fórmula que se ha establecido. ¿Eso los convencería? Yo primero creo que hay que ser muy prudentes, porque esto que el gobierno nos dé como un paper que tenga un resumen de lo que vendría es muy delicado. Digo, la ley ómnibus se cayó por detalles. Creo que acá tenemos que ver que no es un detalle cuánto van a cobrar los jubilados. Lo que yo he podido ver de ese paper, si mal no lo leí, es que lo que pretendían es que sea a partir de abril, pero también que se tome con la inflación actualizada de abril. Entonces yo creo que eso no resolvería el problema de lo que se licuó entre diciembre y lo que venía licuando el gobierno de Alberto, que también le licuó muchísimo el ingreso de los jubilados. Por lo tanto, lo de 10 puntos como mejora es parecido a los 20 puntos que propone el proyecto de Juan Manuel López y otros diputados de la coalición cívica. No me preocupa discutir tanto lo que es el acople, sino cómo empezamos la actualización, desde cuándo tomamos la actualización. Alejandra Torres venía proponiendo, la diputada Alejandra Torres venía proponiendo desde diciembre, desde enero, que tomemos es lo que tomó la coalición cívica, ese mes para empezar a tomar el IPC como fórmula mensual de actualización. Si la llevamos a abril, entendemos que el gobierno se va a ver comido 4 meses de una ganancia a costa de los jubilados, y es lo que queremos ver. Por eso creo que la letra chica de cómo va a quedar escrito el artículo, ya sea el que llevemos nosotros a la sesión, el que lleve cualquier otro bloque o el que traiga el gobierno, tiene que mínimamente hacerlos empatar con la inflación a los jubilados. Hipótesis de mínima, ¿cuál sería para conseguir mañana? O sea, ustedes saben, en definitiva, bueno, que no tienen los 2 tercios como para lograr imponer una fórmula mañana. No sería esa la intención necesariamente. Tal vez la cuestión pasa por lograr el emplazamiento a habilitar el tratamiento del tema. Bueno, nosotros creemos que todos los diputados tendrían que bajar a discutir por los jubilados. Hoy, tener esta semana el Congreso sin funcionar porque no llaman a las comisiones, no se arman las comisiones, entonces los diputados no pueden trabajar en comisiones. Que no hayan sesiones tampoco tiene sentido. Me parece que es una buena oportunidad para que bajen todos los diputados, para que discutamos la fórmula que quieran. Es decir, sería muy bueno que cada bloque traiga 1, 2, 3 fórmulas y nos quedemos las horas que sean necesarias para lograr una fórmula que le resuelva a los jubilados y que no le traiga problemas al gobierno.
Lo que tenemos que entender es que tenemos que buscar un equilibrio que se tiene que discutir en el Congreso, porque acá no están los gobernadores de por medio. Digo, el tema de la relación con los jubilados es una relación entre el Estado Nacional y los jubilados. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto puede terminar en un emplazamiento si no nos da los números en quórum o en la posibilidad de votar. Pero creo que es una enorme oportunidad, es una invitación que hacemos realmente al diálogo, incluso al gobierno, de que bajemos cada uno con su fórmula. Creo que lo razonable es pensar una fórmula que de mínimo vaya al mes de enero. Eso sería lo más razonable. Después discutamos juntos cuál es el acople, cuál es aquel plus que se le va a dar por ese tiempo anterior a enero. Pero si vamos a darle un aumento tomando la inflación desde abril en adelante, ¿qué pasó con todo lo que estaba antes? Es decir, los jubilados realmente la están pasando muy mal. E insisto, lo mejor que podemos hacer es que se discuta. Quizás no se apruebe mañana, quizás necesitemos 2 o 3 sesiones, quizás necesitamos asesoramiento técnico. Ahora, ¿por qué no van a bajar los diputados a discutir este tema? ¿Por qué no tenemos comisiones? ¿Por qué no va a haber sesión? Trabajemos. Claro. Hay un proyecto en el que anunció el presidente justamente durante la Asamblea Legislativa que tenía que ver con la sanción penal para aquellos funcionarios y hasta los diputados y senadores que terminaran aprobando un presupuesto que incluyera la posibilidad de emitir moneda, habilitar algo al Tesoro a emitir moneda. Y usted contrapuso en ese momento el tema de un proyecto, recordó un proyecto suyo para dotar al Banco Central de autonomía real plena. ¿En qué, justamente, por qué lo contrapuso contra esa iniciativa? Bueno, el tema lo había estudiado hace unos meses, apenas asumió Milei, escribió un artículo de doctrina jurídica, un abogado muy reconocido de Córdoba que es Marcos Migliazo, que él decía esto mismo que propuso Milei, de que es un delito la emisión por determinados funcionarios. Y él decía que no hacía falta modificar ninguna ley. Él sostenía de que con las leyes que hay dentro del Código Penal, entendiendo que el emitir puede ser un delito, no necesitaría un juez penal para condenar. Por lo tanto, yo creo que hacerlo delito, sobre todo si quieren ir a la dolarización, no tenía sentido. Para mí lo que tenemos que hacer es lo que funciona en el mundo, es decir, lo que funciona en Perú, que tiene inestabilidad política, pero estabilidad macroeconómica y microeconómica, producto de que no tienen inflación, y en muchos países que han tenido inflación y lo han resuelto. ¿Y cómo lo resolvieron? Con algo básico, que es que sea absolutamente independiente el Banco Central. El Banco Central hoy existe, pero la persona que está sentada ahí es una persona de máxima confianza de un ministro. Y la verdad que en el mundo eso es un problema. Puede ser que al principio sea necesario por el shock que está haciendo este gobierno, quizás eso sea así, pero tenemos que tender a tener una ley donde sencillamente haya total independencia. Y esa total independencia es absolutamente total. Y por eso propongo que sea el Congreso de la Nación el que pueda estar en todo el proceso de nombramiento, pero sobre todo en el proceso de someterlo a los procedimientos para sancionarlo, para llamarlo al orden o sobre todo para cambiar al directorio. Tiene que ser el Congreso el que se ocupa, porque la Constitución es la que quiso esto. La Constitución mandó al Congreso a ser el responsable de que la moneda tenga un valor que la gente le sirva. Entonces, me parece que la salida que tenemos que hacer es lo que en el mundo ha funcionado. Y, por supuesto, si tenemos que imputar a los que han impreso lo que no corresponden, perfecto. Entiendo, por lo que he estudiado este tema, que no haría falta modificar la ley. Y si mandan una ley, la estudiemos, la veamos. Ahora, este proyecto está presentado y es lo que en el mundo funciona. Estos días se vivió toda una polémica en torno al tema de las dietas de los diputados y los senadores. El presidente de su bloque justamente tuvo una postura muy marcada de entrada nomás y es la que mantuvo siempre en ese tema. ¿Usted qué postura tiene sobre eso? Bueno, con Miguel Ángel Pichetto presentamos un proyecto en conjunto el día viernes pasado, antes de enterarnos la suba del propio presidente. Pero nos parecía que del laberinto había que salir por arriba con este tema, porque siempre genera resquemores cuando hay aumentos para los diputados y senadores. Entonces, ¿qué dijimos? En vez de entrar en esta discusión, ¿por qué no presentamos un proyecto donde, en primer lugar, garantizamos que el que más cobre en el Estado Nacional sea el presidente de la Nación? Está bueno ponerle un tope para que el presidente tenga un tope razonable y lo hemos atado al salario mínimo vital y móvil, que es el salario del laburante. Después lo que establecimos es que los 3 poderes del Estado tengan el mismo tope, es decir, es sano que los 3 poderes, la máxima autoridad de los 3 poderes estén en un número razonable similar al tope del presidente. Y que el resto de los funcionarios que estén abajo, que no pueden ganar más que el presidente, tengan como tope el 90% del salario del presidente. Eso es lo que hemos propuesto. ¿Qué buscamos? Que, por ejemplo, los directores del Estado en las empresas, lo que es los funcionarios de la FIP, los funcionarios del Banco Central ganan mucho más que el presidente de la Nación y eso está mal.
En el mundo, el que más responsabilidad tiene el presidente es el que más tiene que cobrar. Y hacia abajo se tiene que armar todo el escalafón. Y lo último que decimos en este proyecto que presentamos con Pichetto es que las actualizaciones no tienen que decidirlas las cabezas de los tres poderes. No tienen que ser por espasmos, sino que sencillamente lo tenemos que atar al valor de las jubilaciones. Los jubilados cobran un aumento, los funcionarios de todo el país, incluido el presidente, cobran un aumento. No tienen aumento los jubilados, no cobran aumento las distintas funcionarios de todo el gobierno. Me parece que es lo más sano que discutamos este tipo de cosas, porque siempre va a haber una discusión si está bien, porque aun cuando nadie estaba con la lupa como ahora sobre los sueldos de los funcionarios públicos, había crítica cada vez que esta casa subía los salarios a los empleados y a su vez eso repercutía, creo que desde 2011 a la fecha, en los distintos sueldos de los legisladores o las dietas de los legisladores. Pero también entendamos de que tampoco, que con este sistema de desenganche quizás generamos otro problema, que haya funcionarios de esta casa que cobren más que legisladores votados por el pueblo. Eso se había corregido. Tampoco está bueno lo de atarlo a los sueldos, perfecto. Analicemos un proyecto donde veamos todos los salarios del Estado Nacional y pongamos al presidente por arriba de todos. Para terminar, volvemos al principio. Habíamos arrancado hablando de su condición de presidente del PRO en la provincia de Córdoba, aclaremos. Y bueno, el PRO justamente en los próximos días va a tener su renovación. Bueno, cuál es su postura como autoridad justamente dentro partidaria respecto de lo que va a suceder a nivel partidario interno. Bueno, Mauricio Macri ha decidido algo que me parece que es bueno para el partido, que es tomar la posta de la presidencia del partido para un enorme desafío que viene por delante, que yo lo sintetizo con que el PRO, con la situación actual, la política actual, tiene un problema respecto de Milei, que es si a Milei le va bien, que eso es muy bueno porque quiere decir que a los argentinos le va bien, el PRO se convierte en la UCD de Menem. Se la fagocita el mayor poder que tiene quien ganó las elecciones legítimamente. Si a Milei le va mal, por ejemplo, no es reelecto de acá a 3 años y medio, no se puede despegar el PRO. Entonces necesitas alguien con el peso suficiente para hacer ese equilibrio de conducir al PRO en una nueva identidad, para volver a enamorar a la gente electoralmente, me refiero, de convencerlas de que es el PRO el continuador del cambio, de un cambio racional después de lo que nos pasó en las últimas elecciones, donde justamente tuvimos dos personas que por pelearse y no poder resolver en una mesa lo que se terminó resolviendo en las urnas, nos puso en esta situación. No, tenemos que salir de eso y me parece que Mauricio tiene el peso específico para hacerlo. Por supuesto que es un enorme desafío. No quisiera estar en sus zapatos y espero que nos lleve a ese mejor camino. Perfecto, muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, y nosotros en la continuidad de DTV veamos lo que decía la diputada Carolina Jutrovic. Nosotros venimos trabajando proyectos, pero sabemos que esto es la realidad. Cuando las reuniones o los temas los propone, digamos, como iniciativa nuestro bloque, enseguida generan rechazo, no solamente en la Libertad Avanza en el PRO, sino en algunos otros bloques, como en esto de no querer dar la derecha al bloque Unión por la Patria, pero nosotros me parece que en esto somos responsables y sabemos que si la estrategia para que los temas se traten es acompañar los pedidos de sesión con la incorporación de ciertos temas por parte de otros bloques que son oposición, pero que han mantenido algún diálogo o alguna intención de colaborar con el oficialismo, nosotros vamos a acompañar si son temas que nos parecen que son relevantes o urgentes o necesarios en estas circunstancias. Así que por eso mismo nosotros hemos comprometido nuestro dar quórum y tratar de que mañana se pueda por lo menos emplazar, ¿no? Sí. La discusión del tema jubilados, y esa va a ser nuestra posición. Si se incorporan otros temas como el FONIR, bienvenido sea, todo lo que sea financiamiento educativo. Hay un tema presentado por las universidades, por la situación de las universidades también. Escuchábamos a la diputada Carolina Jutrovic, que ella es de Unión por la Patria, y bueno, hablaba de ese emplazamiento del que estuvimos hablando durante todo el programa, que podría llegar a alcanzarse mañana durante la sesión especial pedida. Y bueno, también dialogábamos antes con el diputado Carreño, quien es integrante de uno de los bloques del bloque que justamente pidió esa sesión especial para mañana, y bueno, nos deja un poco la sensación de que puede llegar a suceder que, bueno, si hay en el marco de las tratativas que puedan llegar a desarrollarse durante el día y en el transcurso de la mañana, a lo mejor pueda llegar a evitarse la sesión
pero eso se lograría si y solo si se estableciera un acuerdo tácito de que adelantara las cosas. O sea, lo que la intención mañana concretamente es, el objetivo es lograr un emplazamiento para que se convoque a las comisiones correspondientes y bueno, si hay un compromiso totalmente comprobable en la previa de que eso se va a hacer, a lo mejor podría llegar a evitar. Recordémosle a la audiencia de Diputados Televisión que un emplazamiento decidido en la sesión significa que se le pone una fecha a un próximo trabajo en comisión del tema que se está votando. Recuerdo, el año pasado hubo un par conseguidos a través de la oposición de la boleta única y creo que hubo uno más. También con alquileres. Alquileres también, que había sido por parte de Juntos por el Cambio en ese momento también. Hasta humedales. Y humedales también se había conseguido. Humedales que, bueno, quedó allá lejos en el tiempo, hablando de cambio climático, lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y que vemos ahí en la pantalla esa lluvia impiedosa Sí. de las últimas horas. ¿La de alquileres había sido la que pidió Negri? Sí, La que sí, pidió la Negri, que había ¿no? pedido Negri. Bueno, ahora estamos sumidos justamente a través de DNU y sin ley de alquiler. Otra de las cuestiones que hoy dejaron traslucir desde el gobierno nacional, José, es que tanto la reforma laboral, lo dijo Adorni en una de las respuestas que brindó esta mañana, como la ley de movilidad jubilatoria van a estar atadas entre sí. ¿Sí? Que van a ser leyes por separado, que van a tratarse en el Congreso, pero que una es ¿Leyes o artículos? Leyes. No van a estar dentro de los... No sabemos, el viernes se dijeron 190 artículos, no está claro efectivamente cuándo van a terminar siendo los que compongan la ley base. Si querés puedo, si me permitís en un ratito, mirar el teléfono y ver cuáles son los temas que efectivamente le pasaron a los gobernadores. ¿Te parece que veamos eso? Lo que le pasaron a los gobernadores el viernes pasado en esta especie de documento informal que circuló en las redes, pero que tiene mucho asidero en cuanto a lo que específicamente plantea el gobierno nacional para llevar adelante el próximo... Fabi, mientras buscas, también es importante decir que esta reunión que se dio el viernes de los gobernadores con Guillermo Francos, en donde no estuvo el presidente Javier Milei, que por un momento puede ser entendible porque en realidad la convocatoria será el 25 de mayo en la provincia de Córdoba para el famoso pacto. Imaginamos que será la primera de varias que se pueden llegar a dar antes de aquel día. Seguramente. Sí, claro, porque además recordemos que la salida de esa reunión anunció el ministro del Interior, Guillermo Francos, es que se van a convocar las dos comisiones, una que estará conformada por los ministros de Economía de las distintas provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, la relativa a los jefes de gabinete o ministros de gobierno de cada uno de los territorios. Y hablando de lo que efectivamente se distribuyó, tiene un ítem relacionado con el paquete fiscal, José Gonzalo, que ofrecieron. En él se figuran la moratoria impositiva, la modificación de impuestos internos al tabaco, la eliminación del impuesto de la transferencia de inmuebles de las personas físicas y sucesiones indivisas. Esa parte es buenísima. Sí. Por ejemplo, el tema de la transferencia de automotores, por ejemplo. Claro, que hacerlo directamente evitar electrónico. Esa cuestión. La ley de ingresos personales. Esa es la parte más difícil, porque allí lo que apuntaban de ganancias desde Casa Rosada es que hay disímiles posturas en cada una de las provincias dependiendo su electorado y la cantidad de trabajadores que efectivamente estén afectados por las ganancias. O sea, si uno se dirige hacia el sur, hacia los trabajadores patagónicos, indudablemente con sueldos mucho más altos ligados a las empresas petroleras y a las condiciones de zona desfavorable, tiene mucha influencia. En cambio, en el norte son contados con los dedos de la mano en proporción la cantidad de trabajadores que están afectados. También la modificación del monotributo, aumentando las escalas de monto de facturación y aumentando las cuotas fiscales. Esta es una zanahoria interesante, digamos, para todos los electorados, porque todos los que sabemos lo que significa facturar el monotributo, con la inflación, aunque no aumenten los salarios en la misma manera, indudablemente
los techos se achican mucho y cambiás de categoría rápidamente. Y por último, bueno, esta es lo que vos decías, el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Después está los renglones de las privatizaciones, José. Ahí tenemos Aerolíneas Argentinas, Energía... ¿Tenés números? ¿Tenés empresas? Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Enarsa, Radio, bueno, estamos hablando de radio y televisión, Radio Nacional y Televisión Pública, Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y también Intercargo, esta empresa que se encarga fundamentalmente de todo lo que es las bodegas y el movimiento de los equipajes en los aeropuertos. Por otro lado, separa las empresas mixtas, ¿sí? Núcleo Eléctrico Argentina, la que se encarga de todo lo que es el aprovisionamiento de las centrales nucleares, la parte de investigación, el Banco Nación, ¿sí? Y la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT, recordemos quién fue titular de ARSAT, de Loredo. De Loredo, claro. El yerno de su condición de Oscar Aguad. Exactamente. Y por otro lado, la privatización o concesión de aguas y saneamientos argentinos. Y dejó de ser funcionario justamente a partir del decreto ese de Mauricio Macri que justamente contra el nepotismo, para evitar que, bueno, no lo hizo por él, lo hizo por el tema del caso de Triaca. Sí. Y en ese momento, bueno, fue una medida que hizo que se tuviera que ir del ARSAT. Y por último, las que están sujetas a privatización o concesión, AISA, El Correo, Belgrano Cargas, la otra sociedad ferroviaria, operadora ferroviaria, SOFSE y Corredores Viales, que es la que se encarga de sostener las autopistas fundamentalmente en el interior del país, la Ruta 9, Panamericana, después de la parte concesionada, o la Ruta Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la continuidad, luego de la ciudad de Rosario. ¿Tenés el número? ¿Te lo acordás? ¿De cuántas son? No. Inicialmente eran 41. 41, claro. Ahora bajaron sustancialmente. Reducirla y se hablaba de un número aproximado de 13, que serían, pero bueno, no estaban los nombres, está bueno el dato de apuntar esa nómina que hizo Fabián. Recordemos también, el achicamiento pasa también por la cantidad de emergencias, por ejemplo, estaría limitada solamente a la administrativa, económica, financiera y energética. Solamente eso incluye también la cuestión de la delegación de facultades, que era otra de las cuestiones que, bueno, generaba escozor en algunos de los sectores, inclusive los dialoguistas. Sí, de hecho, hoy a la mañana en el reportaje habló de ello el presidente y dijo que la necesitaba porque a veces los tiempos del Congreso eran demasiado largos para las urgencias que tiene, entonces por eso está pidiendo la emergencia. La última, ayer Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, pidió la seguridad la emergencia de seguridad que no está incluida en esta tanda. Bueno, recordemos que todos los presidentes siempre dicen, no se le niega ninguna el tema de las emergencias. Veremos si tiene el peso de la situación en Rosario y el pedido de Bullrich, veremos si finalmente tiene el peso para que ingrese. En principio no está en esta parte, pero bueno, lo veremos. Vamos a seguir hablando de este tema inmediatamente después de una pausa. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara.
En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, durante el programa hablábamos de las leyes, la ley de bases y la alivio fiscal, que son las condiciones indispensables que el presidente de la Nación
puso el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa como condición sine qua non para después llegar finalmente al Pacto de Mayo, el pacto que se suscribiría con los gobernadores de todas las provincias el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Bueno, ahora para refrescar un poco ese pacto de mayo, que vamos a recordar las 10 premisas que en su momento las llamamos mandamientos acá, acorde a la... ¿Pero que están, están esculpidos? ¿Están esculpidos? En piedra, justamente, esa es la idea. Y bueno, recordemos un poco que desde la oposición, desde Unión por la Patria, por ejemplo, dijeron algunas voces. Yo recuerdo que la diputada Yani llegó a decir que bueno, de las 10 propuestas del gobierno, 5 eran inconstitucionales y 5 ya existían. O sea, vamos a hacer un poco la disección, justamente, a ver si con mis compañeros vamos a analizar, a ver qué de esas iniciativas, por ejemplo, necesitarían ser complementadas por una ley específica, porque uno dice, bueno, estas son iniciativas que no son leyes, no son propuestas. Cuando habló de las leyes, están las leyes anticastas que el presidente mencionó puntualmente y creo que eran 9 o 10. Estas son 10 propuestas, 10 políticas de Estado, me parece que esa es la palabra para definir a estos que de paso insistimos en llamar como mandamientos. Pero bueno, entonces arrancamos con la inviolabilidad de la propiedad privada, que es una de las iniciativas, la primera que citó el presidente de la Nación. A mí me parece que no hay mayor duda, y esas son las cosas que, por ejemplo, en el caso de la diputada Yani, me parece que son las cosas que ya rigen de por sí. Pero bueno, no rigen, a lo mejor muchos dirán, y mucha voz de parte del oficialismo dirá, bueno, mira, no está tan así, no es tan establecido, no está escrito sobre piedra, eso específicamente. Y que esto ayuda y aporta también a la causa de la ministra de Seguridad en todo el refuerzo que quiere, bueno, con esta nueva ley antibanda en el proyecto que copiaría o simularía algo parecido a lo que es la ley RICO en los Estados Unidos. Así es, y bueno, pero eso uno imagina que cuando, mucho se ha dicho durante los últimos años, cuando, bueno, los sucesos en el sur, con el tema de la cuestión mapuche, las protestas de esos sectores, también cuando, bueno, se producen esos... la toma de propiedades, justamente, bueno, eso por ahí iría... Y ahí tenés siempre las discusiones entre cuestiones ligadas al derecho, por ejemplo, a una vivienda digna que marca el artículo 14 de la Constitución, o a un trabajo también digno, porque también eso cuestiona de alguna manera, poniéndoles a ese nivel, por más que está claro que la Constitución lo avala, por ejemplo, lo ligado a cuando un sector gremial hace alguna cuestión laboral, alguna toma de alguna empresa, deciden avanzar sobre el cierre de alguna fábrica. Digamos que colisionan siempre, y ese límite, me parece, José Gonza, es finito en cuanto por dónde pasa efectivamente sostener el derecho a la propiedad privada. Si está por arriba, por ejemplo, no sé, uno piensa de empleados que se quedaron porque los dueños de la fábrica decidieron cerrarla, y ellos dicen, bueno, nos quedamos acá en la puerta impidiendo que se saquen o se vacíe la empresa y no nos paguen las deudas. Esa es una protesta que se puede hacer. Justamente. Y en ese caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de defender los derechos o la indemnización del trabajador, o la posibilidad de que el propietario de la empresa saque todas las máquinas y de alguna manera no quede nada de donde el trabajador pueda asirse para poder cobrar la deuda. Bueno, claro, perdón, ahí se perdería el poder de la protesta o el poder de la toma de esa empresa, entendiendo que si tiene un dueño, eso sería una propiedad privada. Claro. Sí, por eso es lo que estoy planteando, digamos. Por eso.
Imaginemos entonces, son 10 las propuestas, 10 las políticas de Estado que quiere establecer el gobierno justamente, y en esta primera ya tuvimos esta controversia que en realidad, bueno, es todo debatible, no es tan así como que ¿Hasta qué hora tenés, son José? cuestiones, claro, bueno, ahora tenemos media hora nada más, pero bueno, justamente lo que queda claro es que, bueno, son cuestiones que son justamente para debatir, independientemente de que uno entienda que la propiedad privada es privada realmente, y así debe establecer, y hace un poco a la cuestión de la seguridad jurídica. El equilibrio fiscal es innegociable, esa es una condición sine qua non, me parece, para el presidente de la Nación, lo establece y está en línea con esa ley que mencionábamos también en el diálogo con el diputado Gómez Carreño, que tenía que ver con estas sanciones penales contra aquellos funcionarios que, bueno, vayan a emitir más moneda. Si tuviera que ver, entendiendo como que eso tendría que ver con esa cuestión del equilibrio fiscal para el gobierno. Sí, claro, y ahí una definición de Milei que, bueno, habrá que estudiar bien, porque dice que lo compara con delitos de lesa humanidad. La emisión monetaria. Claro, de hecho sí, lo pone puntualmente en el anuncio que hizo. Claro, por eso estoy diciendo, yo creo que aquellos abogados que trabajan justamente en causas relativas a violaciones de los derechos humanos, no creo que estén de acuerdo con una definición de tamaña característica, porque si es de lesa humanidad estás hablando justamente de cuestiones que tienen que ver con quitar derechos, digamos, sí. Algo que a lo que el presidente Milei considera que se asemeja. Así es. El tercero de esos mandamientos es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Esa es otra de las normas, que eso sí tendría que ser acompañado en todo caso, me parece, por una ley. Hasta ahora, de las cosas que estamos viendo, me parece que esta ameritaría una norma. Pero esto ya lo está haciendo de facto. Claro, bueno, o sea, ayer, creo que en el reportaje de ayer a la mañana con Laje, habló de que ya está reducido el 20%. Claro, pero lo que el presidente Milei lo que quiere establecer es que sea algo que se establezca a través de un acuerdo con los gobernadores que sea de cada uno de los gobernadores adhieran a eso también y en su provincia lo apliquen. Perfecto. Y que una vez que llegue a ese porcentaje, después no se relajen y no vuelva a ser lo mismo que antes. Y una condición que no necesariamente sería cumplible, pero es el hecho de que se persista en el tiempo, porque convengamos, si esto fuera un acuerdo en el cual todos estuvieran de acuerdo, justamente entonces esto sería una política de Estado en la que se pudieran llegar a poner de acuerdo. Veamos, la cuarta es una reforma, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Muchos dirían, bueno, esta es una síntesis de buenas intenciones, o algunos pondrán en duda que lo sea, pero me parece que, bueno, en última instancia son políticas en las que a priori todo el mundo está... Sí, claro, en un enunciado tan general. Ahora, si uno analiza qué fue lo que planteó durante la ley de bases, ahí tenías diputados de la oposición que decían, bueno, pero como no es progresiva, no es que paga más el que más tiene, no. En este caso lo que decía era bajar la alícuota justamente a los que tenían mayores riquezas. Se contrapone de alguna manera con lo que uno entiende que es una progresividad positiva para el resto de la sociedad, porque si hablamos de lo que consumimos diariamente, todos pagamos el 21% de IVA, desde el que tiene una empresa al que efectivamente solamente tiene un trabajo en relación de dependencia. Me parece que un poco también va de la mano la confianza, que es una palabra fundamental en todas las políticas que está imponiendo el gobierno o está desplegando el gobierno de Javier Milei. Porque posiblemente muchas de las cuestiones políticas en las cuales avanzó en todo este tiempo desde que asumió el 10 de diciembre del 2023, no hace muchos meses atrás, también me parece que progresivamente hablando, algunas se van a terminar cayendo. Pero en el medio tiene que haber un logro, un objetivo que es empezar a bajar la inflación, llevarla a un dígito, por ejemplo, el déficit fiscal cero, que es lo que busca Javier Milei, y ahí en adelante tal vez pueda llegar a avanzar en cuestiones o frases reflejadas como la que dijo: si subo un impuesto, me corto el brazo, creo que había sido la frase, que seguramente está dentro de este punto la intención al menos. Después será una cuestión de confianza, decir, bueno,
al principio será duro y después cuando se empiecen a ver los resultados, todo esto empezará a ir en torno a esta frase que mencionó en campaña el actual presidente de la Nación. Y veremos en todo caso en la segunda mitad de este primer año de gestión, se avanza con una reforma tributaria porque, bueno, todos los gobiernos quieren tener su propia reforma tributaria, bueno, siempre se dice que es algo muy bienvenido y veremos si se ponen de acuerdo en este 25 de mayo para avanzar en ese sentido. Veamos entonces, llegaríamos a la quinta medida que, y es la mitad de las propuestas para el Pacto de Mayo, es rediscutir, esta es dificilísima, rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Yo no sé si, bueno, si terminara el presidente Milei con la inflación, no sé si sería tan meritorio como lograr que durante su gestión se aprobara una coparticipación. Recordemos que no me pida de nuevo lo mismo, por favor, de Mauro. Voy a tratar de hacer lo imposible para... pero lo que pasa es que tenemos programas muy cortos, realmente, y la extensión de sus placas amerita el debate, pero voy a... No prometo en vano. No dudo que vamos a discutir el tema de la coparticipación, pero viene a cuento el hecho de recordar que eso es una ley, la Constitución Nacional lo que se firmó en el 94, justamente decía que da un año de tiempo como para avanzar con una nueva ley de coparticipación y bueno, eso es algo en lo que nunca se han podido... Pero pasaron 30 años nada más, José. Pero bueno, en un 30 año años no es nada. pasaron 30 años no es nada, ¿no? La canción dice 20, pero bueno, el tango dice 20. Bueno. Pero bueno, veamos entonces el sexto, es un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Eso también lo veo, es una cuestión que afecta quizás a la cuestión de lo que establece la Constitución propiamente dicha, con relación a la autoridad, a la potestad de las provincias con los... Hablando ayer en Casa Rosada me decía que este es uno de los puntos que más interesa a las provincias, a las mineras del norte, estamos hablando de La Rioja, Salta, justamente que por eso van a conseguir, piensan, de parte de estos gobernadores, también Jujuy, el apoyo para avanzar porque requieren toda la formalización legal para que la explotación pueda llevarse adelante como ellos pretenden. Y con respecto a la ley, al Pacto de Mayo, dicen que todavía tienen tiempo. Uno piensa que ya yo la dijo, 80 días es poco tiempo, o 2 meses puede pasar cualquier cosa. Y dicen que la ley de bases también hay tiempo, dicen. Aunque uno sabe, ¿no? ¿Cuánto podría ser poco tiempo para tratarlo en la Cámara de Diputados y en el Senado? ¿3 semanas por lo menos? Sí, 3 semanas estaría bien. 3 semanas estaría bien. O sea que la mitad del lapso del tiempo que más o menos falta hasta el 25 de mayo tendría que tratarse. Dicen que no están urgidos. Pero es el Pacto de Mayo. Quedaría mal hacerlo en junio. Claro. Bueno, podría ser para el 20. Pero independientemente de esto, están confiados que el tiempo les va a dar, que van a poder hacer esa reunión con los gobernadores para refrendarlo con la presencia de Milei previa a que se firme en mayo, con el acuerdo tácito y explícito de la aprobación de la ley de base. Y aparte en una fecha patria, perdón. En una fecha patria donde por lo general uno suele ver, escuchar en los medios de televisión algún acto, alguna palabra, pero va a ser un día periodístico que se va a correr por fuera del día de descanso. Ojalá que se llegue a... Claro, falta un rato bastante, pero ojalá que se pueda llegar. Veamos la séptima propuesta, que es así, es una ley. Es una reforma laboral, a ver, la vemos, es una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Eso justamente, bueno, no está figurando en la ley de bases esta iniciativa, sí figuraba de alguna manera en lo que fue el decreto, en lo que es el decreto de necesidad de urgencia, y fue frenada esa parte, pero no incluía toda la reforma. ¿Dentro de esto se incluye reducir la jornada laboral, por ejemplo? No, para nada. No creo. No lo creo. No creo. Digo, pienso, porque es una de las propuestas que por lo menos hasta fin del año pasado y desde distintos bloques se trabajó. Justamente lo que nos enteramos hoy es que el próximo secretario de Trabajo va a ser Julio Cordero, vicepresidente de la UIA, que había tenido una intervención, creo que el 26 de septiembre, aquí en la Cámara de Diputados, cuando se trató la reducción de la jornada laboral, y se recuerda mucho su intervención porque dijo, ¿para qué quieren horas libres después de irse del trabajo?
frente a dirigentes sindicales y trabajadores. Ese es el ánimo y la perspectiva del nuevo, que además es funcionario de la UI, de Tequín, y es el que va a asumir el cargo en reemplazo de Omar Yassin. Pero vos no dijiste, hoy por ejemplo, José, vos dijiste que Milei dijo que los salarios reconoció que los salarios están bajos. Sí, sí. Digo, si esta línea continúa un poco más, en algún momento se va a tener que empezar a evaluar seriamente esto, porque si con un trabajo, un salario queda bajo, vas a necesitar, o como ya lo hacemos, todos más de tenemos uno. el multiempleo en nuestro rubro. Seguro, pero no, olvídate por eso que digo. El tema de la reducción en el horario laboral no está, no figura en las perspectivas para ahora. Veamos entonces la octava propuesta, es una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilaciones. Ese es un agregado que se le hace al final seguramente. Y bueno hoy a la mañana volvió a insistir con el tema de la jubilación privada el presidente, nombró para ellos el desastre que dejaron, lo dijo en nombre propio Néstor y Cristina, con respecto a la privatización, a la estatización de las AFJP, y también vuelvo a reiterar que el gobierno pretende que estas dos leyes se traten en paralelo para justamente avanzar tanto en la reforma como en la movilidad jubilatoria. Y esa es una de las propuestas que se quiere hacer. Esta es la parte que va por ley también. Veamos entonces, ya llegamos a las dos últimas, y una es una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Esa es una parte que figuraba en el original de la ley de bases. Bueno, justamente quedó postergado por el propio autor de esa parte de la ley de bases, Guillermo Franco. Él mismo reconoció que no tenía muchas perspectivas después de su visita al plenario de comisiones. Esa vez durante el mismo plenario dijo, la sacamos y seguimos charlando con otras. La sacaron y está la promesa de tratarlo a lo largo de este año. Esperemos porque justamente este no es un año electoral y justamente amerita que tenga su tratamiento, avanzar con esa cuestión, que incluía, por ejemplo, la eliminación de las PASO y el tema de las elecciones uninominales y la discusión esa que se dio fuerte. Que ameritaba un tiempo muy especial, me parece que lo justifica justamente un debate en particular, no necesariamente dentro de una ley tan amplia. Y la última propuesta del gobierno de Javier Milei a los gobernadores es la apertura de comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. En eso creo que es la parte en la cual todos están de acuerdo, de alguna manera, independientemente de que cuando empezás a escarbar un poco ya tenés algunos cuestionamientos. Claro, porque ahí tenés todos los acuerdos internacionales, la desigualdad que plantean y el conflicto con, por ejemplo, el mercado común europeo, la posibilidad del acuerdo Mercosur, Unión Europea, me quedé en el 75. Claro, por eso. No había nacido Seba. No había nacido Seba cuando lo estudiábamos en la secundaria. Claro. Gonza cuando lo estudiábamos en la secundaria. Pero creo que es así y esa es una de las cuestiones. También la posibilidad que siempre insisten los gobiernos liberales en la Argentina de establecer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Todas situaciones que hablan de disparidad entre los intercambios y que muchos alertan de que puede significar el derrumbe de algunos desarrollos propios y de industrias propias de nuestro país. Bueno, hoy la novedad desde la vocería y con el tema que comenzamos el programa fue justamente con los supermercadistas, ¿no? En la canasta básica y la libre posibilidad de consumir los productos que por lo general uno entiende favorecían a muchas industrias argentinas, industrias de las distintas provincias, y que en este caso, para lo que entiendo el gobierno quiere llevar a cabo, es
una baja en los precios porque cree que hay un sobreprecio por parte de muchas empresas y la oportunidad de que nosotros los consumidores vayamos a las góndolas y podamos tener una cantidad más grande para poder elegir, pero bueno, veremos en definitiva cómo, pero bueno, este es un comienzo, podría decirse, ¿no? También. Claro, justamente es un poco lo que entonces planteó el presidente de la Nación en su discurso de, ya pasaron, ¿cuántos días? Hoy es 13, hoy 14. 13, 12 días, apenas 12, 13 días, solamente 2 semanas de ese mensaje que dejó tanta tela para cortar, y esto un poco hacíamos la disección de aquellas iniciativas que se proponen las políticas de Estado, muchas de las cuales, como vemos, necesitarían ser secundadas por tener detrás un respaldo legislativo. O sea, serían iniciativas que vendrían, ni hablar del tema de la reforma previsional o la reforma laboral. Y bueno, todas las cosas ameritan, como hemos visto recién y hemos experimentado en carne propia, un poco discusiones, justamente que habrá que ver en última instancia, porque uno decía, este diálogo que se ha establecido, el presidente lo plantea solamente con los expresidentes, a los que citó justamente para hacer este pacto. No es solamente a los gobernadores, porque bueno, hablamos de los gobernadores que son los que se van a reunir con él ese 25 de mayo, también a los expresidentes, aunque me parece que el mensaje era solamente a un expresidente. Después no sé si incluyó. No incluyó, por ejemplo, a corporaciones. O sea, no habló de la UIA, no habló de la CGT. No habló de la justicia. De la sociedad rural, no habló de la justicia justamente. Habrá que ver en última instancia si corresponde que todo el mundo vaya a tener voz en estos casos. Me parece que hablando de política de Estado, todos obviamente. Claro. Hay que Cuanto estar más abierto pluralismo, a todo. más aportes haya, se ¿Se enriquece. imaginan en esa mesa? Milei, Macri, Cristina. Claro, Valde. bueno. Ahí sería muy interesante. Bueno, Alberto Fernández. Y bueno, de los presidentes vivos, expresidentes vivos, nos queda solamente Isabel Perón, que bueno, está retirada en ese sentido, pero bueno, independientemente de estas cuestiones, bueno, es una de las propuestas, esas son las políticas de Estado. A propósito de Isabel Perón, salió un libro de Facundo Pastor. Le escuché un comentario el otro día justamente sobre Isabel, que se lee pareciera muy rápido y tiene mucha historia, mucha en primera persona, así que pareciera que estaba para leerse. Ella, cuando hablamos de Isabel Perón, vos no la tenés ayer. Y la tengo de mi época del secundario, cuando me tocó el capítulo del peronismo. Ahí está, Sí. ahí está, porque realmente, bueno, es parte de la historia, una parte tumultuosa, digamos, de lo que fueron los 70, justamente. Épocas difíciles. Épocas bastante controversiales, justamente. Y bueno, así con este análisis puntilloso, decálogo de políticas de Estado, que es la que llamó el presidente de la Nación a analizar, llegamos al final de esta edición. Gracias, Gonzalo, por haber Un gran estado placer, acá. José, como siempre. Lo mismo digo. Fabi, como siempre. Prometo cumplir. Está todo y bien. vamos a hablar de porcentajes y de coparticipación. Hablaremos, sí, cuando sea el momento y tengamos el tiempo suficiente para analizarlo, seguramente lo vamos a hacer. Gracias entonces José, a ustedes por estar ahí con nosotros. Lo convocamos a mañana a las 14:30 también estar con nosotros. Bueno, y ahora los dejamos en la continuidad informativa de Diputados Televisión con Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.